We are continuing our series on justice. Estamos continuando nuestra serie en justicia. We're learning that the things that God views as just aren't exactly the same as we view Estamos things. aprendiendo que las cosas que Dios ve como justas no es necesariamente lo que nosotros nos referimos a lo que es justo. So the scripture we keep going back to, our foundation scripture, is Micah 6:8. Nuestra escritura de fundamento es Miqueas 6:8. He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. And so we talked about God has a lot to say about these three things. Y revisamos, dijimos que Dios tiene mucho que decir acerca de estas tres cosas. And we know if we're going to do what is good, we have to do all three of these. Y sabemos que si vamos a hacer lo que es bueno, lo que está bien, entonces tenemos que hacer las tres cosas. You can't do 2 out of 3. You either do 3 out of 3 or none. No puedes hacer dos de las tres. Tienes que hacer las tres o nada. They are interdependent. Son one another. interdependientes una de la otra. Okay, so then we talked about the political spectrum, Y luego hablamos del espectro político and we had a brief political science lesson. y hicimos una pequeña lección de ciencias políticas. We learned that this is the quadrant formulation. Hablamos Of the sobre lo que es este cuadrante formulatorio sobre las diferentes. A lot of the time when people talk about the political spectrum, they just divide it left and right. Muchas veces cuando las personas hablan sobre el espectro político lo dividen en izquierda o derecha And they make it just a linear scale. y hacen una escala lineal. So in the middle we have a moderate, Y en medio de esta escala lineal tenemos el punto moderado, over here we have liberal, liberal, socialist, socialista and to the far left, communism. y al extremo más izquierdo el comunismo. Okay, and so when people discuss how policies are headed to the far left, this is what they're concerned about. Cuando las personas discuten o tienen argumentos acerca de los temas que se refieren o de la política, a donde ellos están dirigiendo es hacia este lado que es el comunista. So headed in the right direction, the first step is conservatives. Al dirigirte al lado derecho de esta escala, lo primero que tenemos son los conservadores. And here they say it's libertarian. Y luego los libertantes. And then over here to the far right is this fascism. Y luego al final del lado derecho es el fascismo. I don't like this view of it No me gusta esta vista de este sistema because it's a little misleading to me. porque causa confusión para mí. To make a leap from somebody who just wants freedom Si podemos hacer un líder de alguien que solamente quiere libertad to fascism isn't rational. a un fascismo es irracional. Meaning, if some person with the same beliefs just got more extreme. De lo que significa que una persona con los mismos valores o las mismas creencias se van a otro extremo. And I'll explain that a little more. Y But lo I voy- just wanted lo you to voy a see this. explicar. Now we're going to go back to the quadrant. Ahora vamos a regresar al cuadrante And we know again, y sabemos nuevamente, the definitions are in the handout I passed out last time. las definiciones están en este folleto que nos entregó, esas hojas de la vez pasada. We're talking that this is where the libertarians or the ideology of freedom
Aquí en resides. esta área tenemos a los libertarios con las ideas de libertad. This is considered progressive, Este lado es considerado progresivo. and this is equality. Este lado es considerado igualdad. And this is traditional. Y este lado es considerado tradicional. Okay, so you can see Puedes verlo también en el otro esquema. the similarities. It's not too big of a leap in your thinking to think of these two as opposing forces. No es un salto muy grande el pensar que estos dos son del lado contrario. But it can be confusing thinking of freedom and equality as Pero opposing. puede ser confuso pensar en libertad e igualdad como lados opuestos. Okay, because the libertarian, their basic belief is they want social freedom Porque los libertarios, su creencia es que quieren libertad social and economic freedom. y también económica. The conservative or the traditional voter Los conservadores o los votantes tradicionales likes economic freedom, les gusta la libertad económica, but social equality. pero la igualdad social. And this is social equality, economic equality and En este social ámbito equality. tenemos la igualdad económica y social. And then the progressive ones, economic equality Y en este lado tenemos la and social igualdad freedom. económica y la libertad social. So this type of graph Ese tipo de gráfica is used to plot different policies that are passed, se utiliza para poder poner en esta gráfica las diferentes políticas. they take stats of all the politicians and how they vote, Hacen estadísticas de todos los políticos y cómo se vota. and they can plot kind of where people tend to vote or their beliefs. Y pueden Okay? determinar en dónde se concentra el mayor número de votantes o sus creencias. And so we understand here the connection between traditional and freedom is economic freedom. Y la conexión que podemos encontrar aquí entre lo tradicional, la libertad, es la libertad económica. And so the thing that the socialist and the conservative have in common is social equality. Igualdad social es lo que tienen en común los lados tradicionales y de igualdad. And the progressive or the liberal and the socialist have economic equality in common. Y en este cuadrante lo que tienen en común los progresistas y los que quieren igualdad es la igualdad económica. And both the liberal and the libertarian vote for social freedom. Y los liberales y los libertarios por lo que votan es por libertad social. So it really can work in a circle, I think, better than working linearly. Y yo creo que podría funcionar de una manera circular mejor que de una manera lineal. Now we're going to talk about why this is important. Y vamos a hablar por qué esto es importante. So this typically, over here in the conservative, is typically where Christians vote. Normalmente los cristianos son los tradicionales es como votan. But the interesting thing is it's the progressive or the liberal that are known for taking care of the vulnerable. Pero lo interesante es que los liberales, los que son progresistas, son los que se les conoce como los que toman cuidado de los vulnerables. So we're going to talk a little bit why that happens. Y vamos a hablar un poco del por qué esto sucede. Okay, so freedom, social freedom and economic freedom La libertad, ya sea social o económica, is basically to each his own. es básicamente en su propia entidad cada una. Kind of every man for himself. You can do what you want to with your life. You can do what you want to with your money. Es como decir, tú puedes hacer lo que quieres como persona y puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Very little government, very little intervention. Muy poco gobierno y muy poca intervención. Okay, so the difference here between freedom, La diferencia entre la libertad, the way to come about freedom is non-intervention.
intervention. La manera que ellos lo miran es de no intervención. And then equality takes intervention. Y la igualdad conlleva a intervención. If you want to create a society where everybody has an economic equal and social, Si quieres crear una sociedad donde todos tienen igualdad económica y social, somebody has to make that happen. alguien tiene que hacer suceder esto. It doesn't just happen. No okay? pasa nomás porque sí. So this tends to take a lot of government control. Entonces, esto conlleva a un control gubernamental muy alto. Okay, and so freedom is a big deal in this country. Y la libertad es algo grande que se respeta bastante en este país. Freedom is something that Jesus died so that we could have. La libertad es algo por lo que Jesús murió, para que nosotros podamos disfrutar de ella. God is definitely pro-freedom. Y Dios está en favor de la libertad. But then we find scripture that says all authority is ordained by God. Pero luego encontramos escrituras donde dice que toda autoridad fue ordenada por Dios. We find scripture about taking care of the widows and orphans, the immigrant and the poor. Encontramos en las escrituras que debemos de tomar cuidado de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. And so we can find God plotted all over this. Y podemos ver cómo Dios intervino en todo esto. In fact, if you were to plot Jesus versus the Pharisees, De hecho, si puedes hacer una distinción entre Jesús y los fariseos, you would have to say Jesus is over here, right? tendrías que decir que Jesús está a este lado And this is the Pharisees. y los fariseos a este otro. The ideas that Jesus came up with were very progressive. Las ideas con las que Jesús tuvo eran muy progresivas. And the Pharisees were definitely founded in tradition. Y los fariseos estaban fundamentados en la tradición. Now, again, I'm talking ideology. I'm not talking like if Jesus showed up today, he would vote Democrat. That's not what I'm saying. Y les quiero aclarar que estoy hablando ideológicamente. No quiero decir con esto que si Jesús se muestra ahorita votaría al lado liberal. My point is saying that you can't pick any one and say this is absolutely the direction we need to Mi go. punto es que no puedes escoger un solo sistema y decir absolutamente este es el que funciona. Freedom La is libertad. appealing. However, ultimate freedom or ultimate liberty can lead to anarchy. Okay, si consideramos que la libertad es algo bueno que queremos tener, pero si consideramos que en extremo esto puede llevar a la anarquía. This is what happened to Afghanistan immediately following the Cold War. Y eso fue lo que pasó en Afganistán inmediatamente siguiendo la Guerra Fría. They defeated communism. Ellos vencieron el comunismo. This is communism down here. But during their fight with Russia, who was a communist nation, Pero durante su guerra con Rusia, que es una nación comunista, the majority of the country was displaced into surrounding nations. la mayor parte de este país fue dividida en los alrededores de esas naciones. With the help of America, Egypt, Saudi Arabia, and Israel, Con la ayuda de South America, de América, de Egipto, Saudi Arabia, Arabia Saudita Asia. y Asia. Did we do Egypt? Yes. Yeah, okay. All of those, they funded the Afghans so that they could drive the Russian army out of Afghanistan. Estos fueron los que ayudaron a Afganistán para que pudieran vencer sobre las tropas rusas. But then when it was all over and they went to move back into their country, Pero luego cuando eso terminó y querían regresar a su país, the average age of the male going back into Afghanistan was 14. el nivel promedio de la edad de los hombres que regresaban a Afganistán And their fue de homes 14 años. and farms and villages had been destroyed. Y todas sus casas y villas y todos lo que tenían estaban completamente destruidos. And so they were free of the Soviets, Estaban liberados de los sovietas, but there was no law and no order, pero no había ley ni orden. and the Taliban flooded in there like it was a bathtub drain. Y el sistema talibán los inundó inmediatamente. So this is how something can go from freedom, anarchy, down here to fascism.
Y esto es como puede ir de libertad a anarquía a fascismo. But it can also turn and come here. Pero también puede darse una voltereta y llegar a comunismo. Everything down here, the further it goes, is the more control the government has. Todo lo que se refiere hacia abajo quiere decir que tiene más control gubernamental. And so that's definitely an opposition, or people that oppose this freedom. Y It es leaves us definitiva- vulnerable. Y la gente que lo compone es la gente que se opone a tanta libertad. But what happens is the more intervention that we have, the less freedom we have. We give it Pero away. lo que pasa es que entre más intervención que tenemos, lo más que dejamos ir libertad. So over time, it's very easy for nations to go in this direction. Así que a través del tiempo es muy fácil para una nación But to irse en esta dirección. To gain freedom back, it takes a lot of bloodshed. Pero para volver a obtener la libertad se necesita derramar muchísima sangre. This is why we celebrate the 4th of July. Es por eso que celebramos el 4 de A julio. lot of people gave their Muchísima lives gente dio su vida for freedom por libertad against a monarchy. en contra de la monarquía. Okay, so just so we know. So opposing views here, if they operate in fear, So, los puntos de vista opuestos, si ellos operan en miedo, en temor, tend to just back in a corner and freeze. se tienden a irse a un rincón y congelarse. Okay, so over at this far extreme, we have ultra-capitalism, En este extremo tenemos el capitalismo extremo and this is a free market. y esto es un mercado libre. So no government intervention. No hay intervención gubernamental. And the reason that people are proponents of this system Y la razón por la que la gente son proponentes de ese sistema is because oftentimes when the government gets involved in the economy, porque la mayoría piensan que la mayor parte de las veces que el gobierno se interviene en la economía there's quite a few unforeseen consequences. hay consecuencias no esperadas. But if left out here, Pero si se mantiene en este lado del cuadrante, we end up with huge corporations. terminamos con corporaciones enormes. So these two views here Así que estos dos puntos de vista señalados en esta flecha are opposite one another. They're son opposing views. opuesto uno del otro. Okay, and so what happens when big corporations take over Y lo que pasa cuando las corporaciones grandes toman control, is they have all of the buying power, tienen todo el poder de compra, because he who has the gold makes the rules. porque aquel que tiene el oro hace las reglas. Another definition of the golden rule. Esa es otra definición de la regla de oro. Okay, and so in order to avoid this, Y para poder evitar esto, proponents of government control will try to equal everything out. los proponentes de que el gobierno tenga el control van a querer una igualdad económica. Because it's not fair that the rich should just get richer and the poor should get poorer. Porque no es justo que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. You know, the Bible talked about Lazarus, and La Biblia habla acerca de Lázaro. he was poor during life, and the rich man, it wasn't good. Es la historia de Lázaro y el hombre rico. No bueno. En donde, él era muy pobre en la tierra, pero su recompensa la recibió una vez que murió. The ideology over here is that La ideología aquí the government is supposed to obey the people. es que el gobierno tendría que obedecer a la gente. And then this is where the people obey. Y en este lado es donde la gente The government. obedece al gobierno. This seems a lot better. Esto pareciera ser mejor. And this has always been the appeal to communism. Y esto siempre ha sido la apelación hacia el comunismo. The problem is this has been tried and it never works.
El problema es que esto se ha intentado el comunismo, pero nunca ha funcionado. I'm pretty sure you could ask anyone under communism, Estoy tan segura de que puedes preguntarle a cualquier persona que haya estado bajo este gobierno they wouldn't feel like they were in control of their government. y ellos no se sentían como que Right. ellos hubieran estado en control del gobierno. It's an ideology, it's not necessarily a reality. Es una ideología, no necesariamente una realidad. Okay, now this is activism. En este lado tenemos el activismo This is kind of a new concept y es como un concepto nuevo that has shown up que se ha mostrado because of a lot of people over here in this area. por la cantidad de personas que existen en esta área. So, what happened here, or what happens over in this side, why social equality, what that really means Y lo que pasa en esta área que se refiere a la igualdad social, lo que realmente significa es is there's a set morals. que hay morales ya prescritas. And most of the people refer this, the Bible sets the morals. Y lo que podríamos decir por la mayoría de las personas es que la Biblia nos muestra este sentido de moral. And this is the morals Y aquí eso es donde la moral are set by the populace. son puestas o implementadas por la población. So, the reason this has come about Y la razón que esto ha resultado is because the argument the church has been making is says, well, the Bible says, es porque el argumento que la iglesia ha puesto es la Biblia dice, and the argument that they have against the Bible y el argumento que ellos tienen en contra de la Biblia es is it has been used for some very non-biblical stuff. que esos argumentos han sido utilizados o manipulados para actividades no muy bíblicas que digamos. Religion, La religión, since the beginning of time, desde el comienzo, has been able to pass off anything as being, this is from God. ha pasado o ha enviado este mensaje como dirigiéndolo como si, esto viene de Dios. So this is where fundamentalism comes in. Y aquí es donde viene el fundamentalismo. Crazy people, Gente loca, crazy people, gente loca, crazy people, gente loca. bunch of crazies, crazy, Muchos crazy, locos, and crazy, más locos. right? Muchos locos. If you get out on the fringes, it gets weird quick. Y si te involucras demasiado aquí, se vuelve algo complicado. Okay, so fundamentalists Los at a certain time in fundamentalistas, history had said en cierto tiempo en la historia, the moral thing to dijeron do que la cosa moral por hacer was to sacrifice your children era sacrificar a los niños in the name of pleasing the gods. en el nombre de complacer a los dioses. And then it has changed over time. Y esto ha cambiado a través del tiempo. Most recently, well, not the most recent, but Más reciente, it wasn't very long ago no hace tan largo tiempo, that the church was convinced God wanted segregation. que la iglesia estaba convencida de que Dios quería una segregación. So, okay, you see what I mean? So this is, the problem with this, however, is El problema con este extremo es just because the majority of the people think it's right, que no porque la mayoría de las personas piensen que es correcto, doesn't necessarily mean it's right. significa que sea lo correcto. Okay, now we're going to get to this, now that we've made that. Ok, Turn to Genesis in tenemos chapter 6. esto. Vamos a Génesis capítulo 6. So we remember last week I talked about Cain killing Abel. ¿Recuerdan cómo la semana pasada hablé de que Caín mató a Abel And God defended him. y Dios lo defendió? And then Lamech misunderstood that. Y Lamec no entendió esto muy bien. Lamech was Cain's great-great-great-grandson. Y Lamec fue el tataranieto de Caín. So he misunderstood God's mercy Y él no comprendió realmente la misericordia de Dios for God's will.
por el deseo de Dios. Because God didn't punish Cain. Porque Dios no castigó a Caín, He thought God was totally okay with it. pensaba que Dios estaba completamente de acuerdo con esto. Okay, then we end with chapter 4 in Genesis, go to chapter 5. Some people had some kids. Y luego terminamos con el capítulo 4, en el capítulo 5 And algunas they had personas tuvieron kids, hijos y and esos so on. tuvieron más hijos y así consecutivamente. And then we're introduced in chapter 6 to society. Y luego estamos introduciendo el capítulo 6 a la sociedad. So Genesis chapter 6 and verse 4 says, Capítulo 6 y versículo 4 dice, There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came to the daughters of men, and they bore children to them. Those were mighty men who were of old, men of renown. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent and thought of his heart was only evil continually. It's 4 and 5. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Every other time in Scripture where the Bible, where you see that phrase, sons of God, Cada vez que ves en una y otra ocasión en la Biblia la frase que dice los hijos de Dios, it's referring to angels. se están refiriendo a ángeles. And then daughters of men are obviously humans. Y cuando se refiere a las hijas del hombre, se está refiriendo a humanas. You can get in some pretty heated debates on how to translate this or interpret this scripture. Tú puedes entrar en mucho argumento y debate en cómo interpretar esta escritura. I've heard arguments on both sides, He escuchado argumentos en ambos lados. and both sides make very compelling arguments. Y los dos tienen sus puntos de vista In buenos. fact, I know people that I trust De hecho, yo conozco personas en las que yo confío that view this very opposite. que tienen un punto de vista muy diferente Were en there esto. actually angels that came that actually slept with the women, or is this something else? ¿Fueron realmente los ángeles que vinieron, que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres o fue otra cosa? I think that doesn't matter. Yo pienso que eso no tiene problema. No sé. I think that it is there for a reason. Creo que está ahí por una razón. I think it gives us a glimpse of what was common belief at the time. Creo que nos da una imagen de lo que era la creencia común de ese tiempo. I downloaded this little paragraph about Hercules. Yo bajé una historia sobre Hércules. Hercules was the most popular figure from ancient Greek mythology. En la metodología griega, de aquí viene Hércules y era una de las figuras más populares. Hercules was the son of Zeus, who was king of the gods, Era hijo de Zeus, que era uno de los dioses, and a mortal woman, Alcmene, y de una mujer mortal de nombre Mini. Alcmene. Alcmene. Zeus took on the form of Alcmene's husband Zeus tomó la forma del esposo de esa mujer and visited her one night in her bed. y la visitó una noche en su cama. And so Hercules was born a demigod. Y entonces Hércules nació de una manera que semidios, With incredible strength and stamina. con una fuerza y estamina muy altas. Mighty men who were of old, men of renown. Era como un hombre grandioso de todos los tiempos. I think the writer of Genesis is giving us a clue of what most of the people believed at the time. Creo que la persona que escribió Génesis nos da una imagen de las creencias de la gente en ese tiempo. I think this is at the height of polytheism. Creo que esto es a lo más alto del politeísmo que podamos ver. Go to Romans chapter 1. Vayamos a Romanos capítulo 1 I promise I'm going to tie this together. y les prometo que voy a unir In the name of estas Jesus. ideas juntas.
Okay, Romans chapter 1 and verse 20 says, Romanos 1, versículo 20 dice, For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so they are without excuse. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Verse 21, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. El versículo 21 continúa diciendo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. It goes on to say that they turned the glory of an incorruptible God like that of corruptible man, even like animals. Lo que continúa diciendo que transformaron la gloria de un Dios incorruptible a bajarlo hasta el nivel de un hombre corruptible, hasta bajarlo aún más de nivel como algo bestial. There is something innate in every person that knows there's a God. Hay algo dentro de cada ser humano que nos da la noción de que hay un Dios. I was in a college class one time and in a study group with two other guys. Estuve en el colegio esa vez y estaba en un grupo de estudio con estos otros dos personas. And one day, one of them asked me, "Hey, Sarah, are you religious?" Y uno de ellos me preguntó una vez, oye Sara, ¿eres religiosa? I answered and said, "Well, I don't really like that word, but I know what you mean. Yes, I go to church every Sunday, and God is my life." Y yo les contesté, bueno, realmente no me gusta esa definición, esa palabra, pero si lo que quieres decir es que si voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia todos los domingos y amo a Dios. And he says, "Oh, I like to keep an open mind. I'm an atheist." Y él me dijo, bueno, yo soy un ateo y quiero mantener una mente abierta. And I said, "Well, don't you mean you're an agnostic?" Y yo le dije, bueno, ¿no querrás decir que eres un agnóstico? Because the atheist knows there is no God. Porque el ateo sabe que no hay un Dios. The agnostic says, "I don't know if there's a God." Y los agnósticos dicen, no sé si hay un I Dios. thought he had confused the two words. Y yo pensaba que había confundido esas dos palabras. But he answered and said, "No, atheist. I'm an atheist." Y él me dijo, no, yo soy ateo. And I started to laugh. Y yo me empecé a reír. And the other guy looked at me like, "Why are you laughing? Here we're talking politics kind of and religion." Y el otro, la otra persona que estaba allí me dijo, ¿por qué te ríes? Estamos hablando de política y ahora de religión. And I said, "You say that you are convinced that there is absolutely no God. Y yo le dije, tú me estás diciendo que tú estás absolutamente convencido de que no hay un Dios. And you call that being open-minded? ¿Y eso le llamas tener mente abierta? That's the most closed-minded thing I've ever heard anybody say." Es la mente más cerrada que he visto de salir de la mente de una persona. You have to ignore a lot of evidence Tienes to the que- contrary. Tienes que ignorar muchísima evidencia para dar la contra. The definition of closed-minded, right? La definición de mente cerrada. Anyway, that's what ¿correcta? this is talking about. Bueno, His eso es lo que invisible está hablando attributes- esta Biblia. His Sus- invisible attributes are clearly seen. Los atributos invisibles son claramente vistos. But they knew he was God, but they didn't glorify him as God. Y ellos sabían que Él era Dios, pero no lo glorificaban como tal Nor were thankful. y no eran agradecidos. So back to Cain. Así que si regresamos a la historia de Caín, Cain is warned by God a Caín le dio una advertencia a Dios, that sin lies at the door and its desire is for him. que el pecado estaba tocando a la puerta y estaba pidiéndolo a él, But he needs to rule over it. pero que él tenía que reinar sobre ese pecado. Cain doesn't listen, he kills his brother. Caín no escuchó, mató a su hermano, And then God says, "What did you do?" y Dios le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Anyway, God says, "You are cursed now from the ground."
Ahora Dios le dice, bueno, eres maldecido de la tierra. You will be a fugitive and a vagabond on the earth. Vas a ser un fugitivo por donde quiera que vayas por la tierra. And then Cain says, but anybody that finds me is going to kill me. Y Caín dice, pero cualquiera que me encuentre me va a matar. God says, whoever wants to do that, I'll avenge you sevenfold. Y Dios le dice, cualquiera persona que quiera hacer eso, yo voy a tomar venganza o revancha 7 veces más. So ultimately, this is a story of God's mercy. Y últimamente el punto de esta historia es sobre la misericordia de Dios. Now, I don't know what story Cain told his kids that he passed on to his kids, that he passed on to his kids. Así que yo no sé qué historia les contó Caín a sus hijos, que estos pasaron a los nietos de Caín y consecutivamente a las futuras generaciones. But I'm pretty sure it wasn't, I did something wrong and God had mercy on me anyway. Pero estoy muy segura de lo que dijo no fue realmente, yo hice algo erróneo y Dios tuvo misericordia de mí. Nor we're thankful. Y no fue agradecida. Okay, so this is what's happening. Eso es lo que está pasando. And then again, we find ourselves at Genesis chapter 6, Y nos encontramos otra vez nuevamente en Génesis capítulo 6, where we get a scripture that's talking about a demigod. en donde encontramos a una escritura donde estamos hablando de un pseudo Dios. And so imagine that you are a primitive human. Imagínate que tú eres un humano primitivo. You have a knowledge that there is a higher power, Tienes un conocimiento de que hay un poder más alto, but you really don't know anything else about him. pero no sabes nada más de esto. So what people began to do is attribute human characteristics to God. Así que lo que la gente empieza a hacer es atribuir características humanas a Dios. So people understood that they were dependent on things external to them. Así que la gente empezó a entender que eran dependientes o codependientes de cosas externas a ellos. If their crops didn't grow, they didn't eat and they died. Si lo que sembraban no crecían, entonces no comían y entonces morían. And so they determine that they know there's God or gods. Y determinaron que sabían que había un Dios o dioses, They know that they're dependent on the sun, the rain, and the moon. sabían que eran dependientes del sol, de la luna, de la lluvia. And so, in an attempt to get on the good side of the gods, Y como un intento de estar al lado bueno, al lado de los dioses, I mean, they needed the gods on their side to survive. quiero decir, necesitaban a los dioses para sobrevivir, It ¿correcto? really is life or death. Era de vida o muerte. So, the tradition started La tradición inició that you needed to give offerings to the que gods. tenías que dar ofrendas a los dioses. The thing about the gods is you never knew where you stood with them. Y la cosa con los dioses es que nunca sabías en qué lugar pararte con ellos. You could give a lot one year Podrías dar mucho un año and not receive a harvest y no recibir una cosecha and decide, well, I must not have given enough. y decidir que, oh, no di lo suficiente. So the next year you give more, Y el próximo año das más and then it rains. y luego llueve. So now you must be on at least the rain god's side, Y entonces tú puedes pensar, oh, estoy en el lado de la lluvia. and the sun god, he's pleased with me. Y el dios sol está complacido conmigo. But we're still not able to have kids, so the moon god, I must have done something wrong. Pero todavía no podemos tener hijos, así que debía haber hecho algo malo con el dios luna. Because the cyclic thing the moon does Porque el ámbito cíclico que da la luna seems to coincide with other cyclic things in women. coinciden o tienden a coincidir con otros ciclos en la mujer. Thus, the moon god is responsible for fertility. Por lo tanto, el dios luna es responsable por la fertilidad. And so people ran around like crazy Entonces las personas corrían como locos trying to keep all these different gods pleased. tratando de complacer a todos estos dioses. And so whether things went good for you Y, or bad for you, y ya sea que las cosas iban bien o mal para ti, ultimately you always just continued to give more. tú continuabas dando más. And first, then you have to figure out, well, how do you give something to the gods?
Y luego tenías que figurarte cómo puedes dar algo para los It's dioses. not like you can just pop it in an envelope and address it. The No gods. no es como que lo puedes poner en un sobre y ponerle un nombre y decirle para los 777 dioses. Heaven Street. Heaven. I don't know what to say. Y enviarlo a la calle llamada cielo. So you can take some of your grain Así que puedes tomar algo de tus granos and throw it in the air, y aventarlo en el aire, but then it just kind of comes back down on you. pero luego regresaba a ti. Because the gods are obviously up here. That's where all the stuff I'm dependent on is at. Porque los dioses están obviamente So- en las alturas, es de lo que yo estaba dependiendo. How do I get stuff to stay up there? Entonces, ¿cómo puedo lograr que las cosas se queden allá arriba? And somewhere, somebody had a brilliant idea that if you light it on fire, Y alguien tuvo una idea brillante en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar, que si tú prendías fuego a esto, it seems to go up to the gods and stay. esto llevaría estos humos a los dioses y ahí se quedaría. I think this is where burnt offerings come from. Creo que esto es donde vino la idea de quemar las ofrendas. And so we know that there's all of this going on Y in sabemos society. que todo esto está en la sociedad. We also know that if you're required to continually give more and more and more every year, Y sabemos también que si continuamente eres requerido dar más y más y más cada año, eventually you end up having to give the thing that means the most to you. eventualmente tendrías que llegar al punto de dar lo que más significa And that's para a ti. child. Y eso era un hijo. Human sacrifice El sacrificio humano took place in almost every ancient civilization. se llevó a cabo en casi todas las civilizaciones humanas. There is physiological, archaeological proof, Hay pruebas arqueológicas but it's in an attempt to survive. y esto era hecho como un intento de supervivencia. This is what's going on. Esto es lo que estaba pasando. So it tells us that that's what the people believe, and then a verse immediately following Y eso es lo que nos dice lo que la gente creía y el versículo inmediatamente después describes the thoughts and intents of the hearts were only evil continually. nos describe que las intenciones del corazón eran malvadas continuamente. So this has just gone off the rails. Así que eso Crazy. se salió fuera del riel. And this is common practice. Y esto es una práctica común. It's just what you did. Es lo que hacías. And if God is the one that's saying you have to do it, then you have to do it. Y si Dios decía que eso es lo que tenías que hacer, lo tenías que hacer. So anyway, Noah builds the ark, they get on the ark, go to chapter 8. Noé construye el arca y nos vamos a ir a Genesis chapter 8 and verse 14. a Génesis capítulo 8 y versículo 14. In the second month, on the 27th day of the month, the earth was dry. Then God spoke to Noah, saying, "Go out of the ark, you and your wife, and your sons' wives with you." Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Verse 17, "Bring with you every living thing that has flesh that is with you, the birds and cattle and every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth." Suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. So God says, get off, get on with life, let the animals go. Así que Dios le dice a Noé, ok, la vida continúa, deja salir a los animales y sigue adelante. Then verse 20, Y en el versículo 20, "Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and every clean bird and offered a burnt offerings on the altar." luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. So instead of setting the animals free like God instructed, Así que en vez de dejar ir a los animales como Dios lo instruyó, he decides to kill a lot of them that he just worked very hard to save. Él decidió matar a muchos de los que trabajó tanto para salvar.
It wasn't part of God's instruction. No fue parte de la instrucción de Dios. So, verse 21 says, "And the Lord smelled a soothing aroma." Y en el versículo 21 dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Now, I don't know if you've ever smelled burning flesh. Y yo no sé si tú has olido la sangre quemando, un cuerpo quemándose. There's nothing soothing about it. Y no hay Right? nada aromático de esto. It smells very bad. Nada que se calme, huele muy mal. But why did God find it soothing? Pero ¿por qué Dios lo encontró Because of Noah's heart. así? Eso fue por el corazón de Noé. There used to be a commercial. I wish I could find it on YouTube. Había un comercial que me gustaría encontrar en YouTube. It starts out as these kids inside this really nice convertible car. Y esto empieza con estos niños dentro de un carro convertible. They got suds all over the car, and there's a bunch of water inside the car that's filled up with suds. El carro está lleno de agua, de cosas divertidas para ellos. These two kids have destroyed the car. Y lo que pasa es que estos niños prácticamente han destruido el carro. And then the dad walks out and goes, Y el papá sale y se sorprende. and the little boys go, "Dad, we washed your car." Y los niños dicen, papá, lavamos tu carro. And the dad, after the shock wears off, he's like, "All right." So he runs and jumps in the car and starts cleaning with them. Y entonces él se sube al carro después de ver la motivación que ellos habían tenido para hacerlo y dice, ok, empieza a limpiar. The father in that scenario wasn't pleased because the kids cleaned the car, El padre no estaba gustoso porque los niños habían limpiado el carro, because what they'd actually done was quite unhelpful. porque lo que realmente habían hecho es algo que no ayudaba para nada. But he saw their heart Pero and he él miró sus appreciated it. corazones y lo apreció. This is why it's a soothing aroma to God. Es por esto que Dios dice que es un aroma You know, que le gustó. Abel's offering was acceptable to God's, but Cain's wasn't. La ofrenda de Abel fue aceptable para Dios, pero no la de Caín. Abel offered his best. Porque Abel ofreció lo mejor que tenía. And it says, and Cain brought an offering. Y Caín solo tomó algo arrebatadamente. Almost like he had some heads of lettuce that were a little old. And he's like, well, I'm not going to use these anyway, so I'll give them to God. Es como decir, oh, tengo aquí unas lechugas que está un poco podrida, oh, no la voy a usar, se la voy a dar a Dios. This is why Abel's offering was accepted. It was because of his heart. Esta fue la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada por su corazón. It didn't have anything to do with what he actually brought. No tenía nada que ver con lo que él realmente ofreció. Jesus praised the widow for putting in her 2 mites. Y igualmente Jesús alabó la acción de esta viuda que puso 2 monedas. It's never been La about cesta. the offering. It's always been about the heart. Y nunca es acerca de la ofrenda, sino acerca de tu corazón. Okay, so we get a picture here that Noah brings this culture with him through the flood. Y aquí tenemos una imagen de que Noé trae esta cultura después del diluvio. I mean, he didn't offer like a lamb. He killed a lot of animals. Él no solamente ofreció un cordero, sino que mató muchísimos animales. Because that's how he knew. That's what culture said. This is what you do. Y porque eso es lo que él sabía, eso es lo que la cultura le había enseñado. And so then we see in verse 22, Y luego vemos en el versículo 22, God says, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and the day and the night shall not cease. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth. mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y de noche. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. So God is declaring, this is what it's going to be like now. Y Dios está declarando, así es como va a ser de hoy en adelante. And then chapter 9 and verse 6 says, whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God he made man. And as for you, be fruitful and multiply, bring forth abundantly on the earth, and multiply in it. En el
capítulo 9, versículo 6 dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. That's the third time God's telling them to be fruitful and multiply. Es la tercera vez que Dios les dice, les da esa indicación, sean fructíferos y multiplíquense. Go, be free, right? Vayan y sean libres. But he says in verse 5, which is just before that, Pero él dice en el versículo 5, justo antes de estos, surely for your lifeblood I will demand a reckoning. From the hand of every beast I will require it, and from the hand of man, from the hand of every man's brother I will require the life of man. y en el versículo 5 dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. God is referencing what happened with Cain and Abel. Dios está refiriendo a lo que pasó con Caín y Abel. Back in chapter 4, right after Cain has killed Abel, En el capítulo 4, después de que Caín mató a Abel, God says, the voice of your brother's blood cries out to me from the ground. le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. So God is declaring, new rule, Y Dios está declarando nueva regla. not okay to murder. No está bien que mates a alguien. If you murder, the price to pay is your life. Si tú matas a alguien, el precio a pagar es tu propia vida. In other words, don't misunderstand like Lamech did. En otras palabras, no te confundas como se confundió Lamec. I am not okay with this. Yo no estoy de acuerdo con esto. Okay, so then we see again, it gets really bad really quickly. Y luego vemos nuevamente que eso se vuelve a tornar muy malo muy rápidamente. Society has gone off the rails again. La sociedad se ha salido de control del riel nuevamente. And so they're back to this polytheism, worshiping all these different gods. Y regresan al politeísmo, a estar alabando y adorando estos múltiples dioses. But because God has promised to never flood the earth or wipe out every living being, Pero porque Dios prometió que nunca iba a volver a inundar la tierra, he goes about it differently this time. ahora lo va a hacer de una manera diferente. Now, he can't just show up to the people and say, hey, I'm God. Entonces, Él no se puede mostrar así nada más a la gente y decir, hey, yo soy Dios. Because in polytheism, they'll welcome any God. Porque en el politeísmo ellos daban la bienvenida a cualquier Dios. Another God, come over here. Yeah, we'll just add you to the list. Oh, en otro Dios, ok, te vamos a agregar a la lista. And so God is in competition with the other gods. Así que Dios se pone en un estado de competencia con los otros dioses. Not in reality, but in the hearts and the minds of the No people en la realidad, pero en las mentes y los corazones de la gente that he loves. que Él ama. So he sets out to prove that he is different than the other gods. Entonces Él se da la tarea de probar que Él es diferente a los otros dioses. Yes. And how he does that is he picks a guy named Abram. Y la manera que lo hace es que Él selecciona a este hombre que se llama Abraham. And so in Genesis chapter 12, Y en Génesis capítulo 12, when God is blessing Abraham in verse 3, cuando Dios está bendiciendo a Abraham, God says, en versículo 3, God says, I will bless those who bless you. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. And Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. this is the anniversary of God showing up to woo his people to him. Y este es el aniversario de cuando Dios se muestra para atraer a su gente hacia Él. And it truly is a love story from here on out. Y es realmente una historia de amor desde este punto en adelante. But we must keep in mind
Pero debemos de tener en cuenta, It's never been God picking a people so that he could ignore the rest. no se trata de que Dios él selecciona un grupo de personas para olvidarse de los demás. God picks Abram and says, all right, we're going to do this together. Dios pone sus ojos en Abraham y les dice, vamos a hacer esto juntos. And this, all the Bible stories after that Y todas las historias de la Biblia después de este punto follow that theme. siguen a este tipo de encuentro. I don't have time to go into all of them tonight. Y no tengo tiempo hoy para entrar en todas las historias. You got to come back next week Tienes que regresar la próxima semana to figure out what we're supposed to do about that problem. para saber qué es lo que tenemos que hacer acerca de este problema. And we're going to learn how to do that Y vamos a aprender cómo hacer esto through this love story. a través de esta historia de amor. Okay? ¿Ok?